Buenos días, sean todos bienvenidos a esta sesión informativa. Agradecerles la presencia. Les saludan desde la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR, mi compañero Carlos Galvis, mi persona Tito Popovici. Comentarles que durante la sesión informativa estará en vivo un chat interactivo en el cual pueden plantear cualquier tipo de dudas, las cuales serán respondidas por nuestros asesores académicos. Algunas de ellas seleccionadas también serán atendidas por nosotros al finalizar la sesión. Nos reúne hoy un tema muy interesante, muy importante, las profesiones del futuro en el mercado colombiano actual, y al respecto resaltar dos elementos. En primer lugar, el elemento Colombia, ¿no? Un país apasionante, un país en constante crecimiento, un país cada día más integrado a la realidad internacional, un contexto que es globalizado, que es cambiante, dinámico, complejo y muy competitivo. En segundo lugar, el elemento actual, porque partiremos de la base del mercado laboral actual y veremos a futuro a qué nos enfrentamos. Y en este sentido, desde UNIR, la proposición que hacemos es formarse, prepararse, estar capacitado para enfrentar ese mercado laboral venidero. En este sentido, desde nuestra universidad, ya con una experiencia de unos 52.000 alumnos egresados, una universidad de las universidades de mayor crecimiento en los últimos años, con 34.000 alumnos en activo desde los 5 continentes, ofertando hoy día más de 190 titulaciones y vinculando los últimos avances tecnológicos del ámbito educativo con una excelencia académica acreditada, por ejemplo, en el hecho de que el 85% de nuestros más de 1.000 docentes sean doctores. Podemos ser referencia y ayudar mucho en este respecto. La universidad cuenta con 12.000 alumnos internacionales, además de 3.000 convenios de colaboración firmados, muchos de ellos en Colombia, el país que hoy día nos trae a esta sesión. En cuanto a nuestro modelo pedagógico, un modelo pedagógico flexible, personalizado, eficaz, que permite el acceso a la universidad, a la educación superior universitaria a tantas personas de todo el mundo, podemos resumirlo en 4 pilares fundamentales. En primer lugar, las clases en directo, clases online, donde profesor y alumno están en constante interacción, no solamente profesor-alumno, también los demás estudiantes. Por supuesto, también resaltar la figura del tutor personal, una persona que aminora las distancias de la educación online en cuanto está en constante comunicación con el alumno, hace seguimiento, le ayuda a organizarse, un alumno que es responsable en términos laborales, familiares, etcétera, que cuenta por tanto con poco tiempo para formarse. Brindamos también una formación interactiva en donde cualquier inquietud puede ser rápidamente resuelta con el profesor, tenemos foros de participación y una evaluación continua, que sería el cuarto pilar fundamental, donde se realizan trabajos, actividades, ejercicios de todo tipo, casos, entre otros, afianzando así el conocimiento que está siendo adquirido durante el paso por la universidad. En el caso de Colombia, nos vinculan ya varios años. La experiencia de la universidad, el prestigio adquirido en estos años, la han posicionado como una de las principales universidades internacionales en el país. Contamos ya con la confianza de más de 14.000 estudiantes colombianos en activo, egresados. Y como valor diferencial, pues en primer lugar resaltar la oficialidad de nuestras titulaciones. Son maestrías universitarias oficiales, convalidables ante el Ministerio de Educación Nacional y convalidadas como tal. Además, en cuanto al valor diferencial, resaltar el elemento del tiempo de estudio, que tendría una titulación de calidad europea, válida por tanto dentro de todo el espacio europeo de educación superior, que son casi 50 países, tan solo en el periodo de un año de dedicación. Luego resaltar que nuestra vinculación con Colombia nos ha llevado a ampliar los centros de examinación posibles para nuestros estudiantes, y a día de hoy tenemos ya 5 ciudades: Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín y Cali. Efectivamente, Tito, como bien comentabas, ¿no? Y pues, en este caso la educación es ese eje fundamental que va a permitir crear ventajas competitivas a los profesionales actuales de cara a ser más sostenidos en el tiempo y sus profesiones sean más demandadas. También es importante analizar el entorno actual de Colombia, ¿no? Para nadie es un secreto que Colombia hoy en día es un país
que atrae mucha inversión extranjera, que ahora mismo es la locomotora de América Latina, ¿no? Según el Banco Mundial, la previsión de crecimiento para este 2019 es del 3,3%, y también las grandes fortunas internacionales piensan en Colombia cuando piensan en inversión en Latinoamérica. El Financial Times, por ejemplo, recomienda dentro de sus grandes ciudades de inversión a 5 ciudades colombianas. Tiene, por ejemplo, a Medellín, a Bogotá, a Barranquilla, a Cali, a Cartagena, entre sus principales focos de inversión. Esto hace, lógicamente, que Colombia adquiera un protagonismo internacional muy importante y muy relevante de cara a esa internacionalización, ¿no? Esta inversión extranjera se genera en todos los sectores empresariales y productivos colombianos, ¿no? En el turismo, en la industria, en la minería, en los hidrocarburos, en la banca, en el comercio, en cualquier sector empresarial. Hay inversión extranjera hoy en día en Colombia y eso está generando un crecimiento tanto interno como externo muy, muy importante y con grandes oportunidades profesionales para los, en este caso, los alumnos o los profesionales más especializados, ¿no? Por ejemplo, también la red de Cámara de Comercios de Colombia nos indica que el 85% de las compañías son pymes. Estas empresas juegan un papel importante dentro del tejido empresarial colombiano y hacen o necesitan cada día profesionales más especializados en distintas áreas, en logística, en Big Data, en marketing, en dirección estratégica, en diferentes puestos relevantes de cara a la sostenibilidad y al crecimiento y al desarrollo, ¿no? Y a esa competitividad y crear esos factores diferenciales de cara a la internacionalización y al mercado global. También tenemos muy presente, y esto sí es un factor a nivel internacional, esa revolución tecnológica, ¿no? Como hoy en día todas las compañías en todos los sectores están viviendo esa transformación digital de sus procesos tradicionales al mundo interactivo, al mundo digital, al customer experience y a esas experiencias que hacen que un cliente ya no sea el mismo que hace 20 años. Entonces las compañías lógicamente requieren profesionales más especializados, con más conocimiento, que sepan claramente cómo reconducir esos procesos offline a la parte digital, ¿no? Y también una adaptación al mercado internacional. Esto, como os decía al principio, es fundamental. Hoy en día Colombia juega un papel muy importante a nivel latinoamericano, a nivel internacional tiene un protagonismo único y sobre todo esto unido a sus factores productivos, a su mano de obra, a su especialización, a su educación, a su formación, harán de Colombia un país claramente que en este caso relevante en la economía mundial, ¿no? Por ejemplo, también el DANE nos dice que los jóvenes con educación superior presentaron un porcentaje más alto de ocupación respecto a los que no lo tienen. Esto es un claro mensaje, ¿no? La educación es fundamental para diferenciarte de la competencia. Tenemos también, por ejemplo, según lo que es el Ministerio de Educación Nacional, que el 50%, el 5,8% de los alumnos, perdonadme un poco la cifra que me ha bailado, el 5,8% de los alumnos tienen estudio de posgrado. Esto, si lo analizamos claramente el dato, vemos que claramente el mercado colombiano a nivel profesional demanda profesionales especializados. Hay una alta demanda que no tiene cobertura, como indicaba mi compañero Tito al principio. Hoy en día, si queremos diferenciarnos respecto a otro profesional con la misma formación, tenemos que especializarnos con estudios de posgrado y además que profesionalmente está mucho mejor remunerado, es casi el doble. Si vemos la cifra también que nos plantea el DANE, un profesional con estudio de posgrado está en torno a 4 millones de salario de partida y respecto a uno que no lo tiene, a un profesional con licenciatura, con pregrado o con grado, estamos hablando que está en los 2.200.000 pesos colombianos. Es el doble. La inversión, por lo tanto, en educación sí tiene un alto retorno, sí tiene una diferenciación y sí permitirá, en este caso, obtener mayor rentabilidad, ¿no? También tenemos un informe de LinkedIn que nos plantea y nos presenta cómo las empresas hoy en día demandan también profesionales mucho más completos, ¿no? No solamente en formación, sino también lo que denominan las soft skills y las hard skills, ¿no? En este caso, las soft skills son habilidades mucho más intrínsecas del candidato, como pueden ser la creatividad, la persuasión, la capacidad de colaboración, el aprendizaje, la adaptabilidad, el manejo del tiempo y habilidades, en este caso, intrapersonales y también pues, de manejo y de relaciones interpersonales, ¿no? Pero luego hay un componente fundamental que complementa al candidato, que es las hard skills, esas habilidades que se adquieren con la formación, con el estudio, con la práctica, con el desempeño, como pueden ser los datos en la nube, lo que es la inteligencia artificial, el razonamiento analítico, el manejo de personas,
el diseño de experiencia de usuario, habilidades que claramente se pueden desarrollar vía estudios de posgrado, de grado o formación académica, ¿no? Posteriormente, visto todo cómo la educación juega ese eje central, analizando el contexto actual colombiano, el crecimiento que prevé tener según los grandes organismos internacionales, hay que ver pues, qué profesiones son las más demandadas hoy en día, y en este caso, por ejemplo, un informe del empleo.com nos dice, en el top 10, 10 profesiones fundamentales. La administración de empresas, esta pues, es una carrera que muchos dirán, ¿es tradicional? Sí, pero es que siempre va a seguir existiendo. Por más de que nos hablemos de una revolución tecnológica, siempre las compañías tendrán que tener directivos capaces de tomar decisiones y de trazar la estrategia de la organización, ¿no? Luego tenemos la ingeniería industrial, la ingeniería de sistemas, como es lógico, ¿no? Estamos hablando de toda esta revolución industrial, de un enfoque interactivo, de transformación digital, pues lógicamente necesitamos profesionales especializados y capaces de llevarlo a cabo. La administración de negocios, la contaduría, en este caso otra profesión tradicional, ¿no? Las empresas lógicamente siempre van a necesitar un control financiero, un director financiero contable que sepa pues, organizar y dirigir claramente las finanzas, que es otra parte vital de las compañías. Luego tenemos la ingeniería en telecomunicaciones, la administración financiera, la economía, la ingeniería electrónica y la publicidad y mercadeo, ¿no? Es importante resaltar que son las profesiones de hoy. Para ello es fundamental estar formados para el hoy, pero sin perder de vista el futuro. Por lo tanto, una de nuestras ventajas también, que claramente los alumnos suelen apreciar más de nuestra oferta académica, es la duración, ¿no? Aquí estamos hablando que cualquier profesional colombiano podría claramente formarse en cualquiera de estas profesiones y estar en un año tranquilamente ejerciendo ya y en activo en el mercado laboral. Muy bien, y la pregunta ahora sería ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y en este caso, resaltar el hecho de que Colombia no es ajena a la realidad internacional y por tanto las profesiones del futuro del mercado colombiano también lo son para el mercado internacional. En este sentido, la movilidad también que pudiese tener una persona al formarse en cualquiera de estas carreras, de estos ámbitos que resaltaremos, es también importante y resaltable. En primer lugar, podríamos resaltar que el futuro de Colombia estará marcado por profesiones vinculadas o relacionadas al Big Data y la ingeniería informática. Lógico, estamos ya atravesando una cuarta revolución industrial, la llamada revolución tecnológica, y lógicamente serán los ámbitos con mayor desarrollo y por tanto con mayor empleabilidad también. Además son ámbitos que se trasladarán a otras áreas, como será la educación, la medicina, incluso según el último reporte del mercado laboral del DANE, existirá un incremento de ocupación en sectores como la construcción, la manufactura y el transporte, pero lo vincula directamente a la adopción de esas nuevas tecnologías, de ese desarrollo, de ese Big Data, de ese 4.0, de ese Internet de las Cosas, a esas áreas de conocimiento. Luego, por supuesto, tendremos también la psicoterapia, muy importante, la investigación científica, precisamente por la inversión que se viene haciendo, en el caso colombiano, impresionante, la innovación, y un tema muy en boga, muy de la realidad, el medio ambiente, tema que escuchamos todos los días y que estamos muy cercanos a ello. Las ciencias ambientales también, medioambientales en este caso, también serán una profesión del futuro. Por supuesto, administración de empresas y finanzas, pues carrera más tradicional, pero tampoco perderán vigencia, y una carrera que incorpora lo que comentaba Carlos de los soft skills, un ámbito de conocimiento que sería el emprendimiento y el liderazgo, también tomarán importancia. En este sentido, resaltar cómo adaptarnos a este cambio, ¿no? ¿Cómo me adapto yo? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi perfil profesional, mi perfil competencial en este caso, en función de esa realidad tan cambiante? Y en primer lugar, tres pinceladas, tres aspectos que queremos resaltar desde la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, a modo de urgencia. El primero de ellos, mantenerse siempre atento a las novedades del mundo tecnológico. Nuevamente, revolución tecnológica. Está en todos los ámbitos, todas las áreas, desde las TICs aplicadas a la educación hasta la medicina, permea todo el mundo hoy día. Entonces, hay que formarse también en el ámbito de las nuevas tecnologías. Por otro lado, prestar atención al alrededor, ¿no? A los cambios socioeconómicos que se vienen dando, los cuales pueden darnos pistas reales hacia dónde dirigirnos. Y en este caso no solamente prestar atención a la sociedad, a los cambios socioeconómicos locales, sino también mundiales, pues estamos en una sociedad, nuevamente repito, globalizada.
Y por tanto lo que se da a priori, en principio, en el exterior, pues va a repercutir de manera directa en lo local en muy poco tiempo. Y por último, formarse, capacitarse, en este caso fomentamos el estudio de una maestría para poder estar en este caso en los puestos más demandados, como indicaba también Carlos, mejor remunerados del mercado. En este caso, desde la Universidad Internacional de La Rioja hemos seleccionado, concatenándolos con estas profesiones del futuro, titulaciones que pensamos serían interesantes y tendrán muchísima competitividad en el futuro, en lo venidero. Desde el área de ingeniería y tecnología, empezando por esta, la universidad cuenta con más de 20 titulaciones. Resaltar el pregrado en ingeniería informática, que por supuesto nos formaría como un desarrollador de sitios web, un arquitecto de software, analista de sistemas, entre otras salidas profesionales. Y luego hemos seleccionado 4 maestrías, porque entendemos que ya el quedarse con un grado, con una carrera, un título profesional, como se dice en Colombia, no es suficiente. En este sentido, queremos resaltar la titulación en diseño y gestión de proyectos tecnológicos, donde se forma a la persona en el desarrollo de aquellas capacidades necesarias para poder estructurar proyectos de I+D+I, es decir, dirigir, implementar y desarrollar todo tipo de proyectos utilizando metodologías tan avanzadas como podrían ser, o estándares internacionales utilizados hoy en día, como pudiesen ser el PMI, como pudiese ser el método Scrum, método Lean, entre otros. Salida profesional vinculada, entre otras, jefe de proyecto, consultor, analista. Luego tenemos el ámbito de la inteligencia artificial, muy en boga también a día de hoy. En esta se formará al profesional de inteligencia artificial en aquellas técnicas para lograr el comportamiento inteligente de las máquinas. Y en nuestro caso, nuestra maestría, se hace énfasis en la parte cognitiva, la parte sensorial que debe desarrollarse en esa máquina para poder percibir y realizar acciones en consecuencia. O tenemos también el ámbito, la maestría pensada para ingenieros en este caso, de análisis y visualización de datos masivos. La universidad ha desarrollado un plan donde no solamente se formará en la captura y almacenamiento de información, en la minería de esos datos, sino también, muy importante, en la visualización de los mismos. Y además en la usabilidad de estos, es decir, además de formarse en la parte técnica, tendrán componentes ya un perfil quizás más senior, donde se les formará en inteligencia de negocios, se les formará en marketing estratégico, en privacidad y protección de datos, entre otros elementos. Por último, un tema que decíamos muy en boga, muy a día de hoy en todos los titulares, el medio ambiente. La maestría cuenta con una titulación en gestión ambiental y energética en las organizaciones que mezcla los dos elementos, es decir, se van a aprender a implementar herramientas informáticas, muchas de ellas para la gestión medioambiental, el control de la contaminación, la medición de la huella de carbono, la medición de la huella ecológica, pero también haciendo un énfasis importante en el tema energético, en la promoción de los proyectos de energías renovables y en la formación de un individuo que va a estar capacitado para realizar, por ejemplo, una auditoría a nivel energético de edificaciones e industrias, por ejemplo. Eso es. Desde las facultades ya de Empresa y Marketing y Comunicación también hemos querido identificar aquellos programas que más enlazados están tanto con la demanda actual como la futura a nivel profesional en Colombia. Por ejemplo, hemos seleccionado lo que es el pregrado en Administración de Empresas. Es un pregrado por excelencia, en este caso en la parte empresarial. Es un pregrado que te permitirá adquirir las habilidades y las competencias necesarias para ser un futuro directivo y también para saber llevar con éxito una empresa, bien sea externa o emprender tu propia compañía, ¿no? Luego tenemos la contaduría pública, fundamental también a nivel empresarial, para entender toda esa parte financiera, inversiones, analítica, económica y rentabilidad, contabilidad y esa parte legal, ¿no?, de las organizaciones. A nivel de posgrado tenemos en este caso el MBA, un programa por excelencia a nivel empresarial, el programa estrella de la facultad. ¿Por qué? Porque es un programa que de una forma muy práctica la universidad ha conseguido enseñar a través del modelo pedagógico, del método del caso que se utiliza en las grandes escuelas de negocio del mundo, en las grandes universidades a nivel empresarial, que permiten al alumno aprender de forma práctica, tomar decisiones a nivel estratégico y en las diferentes áreas de la organización, en operaciones, en marketing, en finanzas, en recursos humanos, en estrategia y además
nuestro programa de MBA permite un aprendizaje personalizado a cada estudiante. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos grupos únicos de trabajo, grupos de alumnos, con perfiles, en este caso académicos y profesionales homogéneos. De esta forma el aprendizaje también es colectivo y es mucho más fluido que si hacemos grupos heterogéneos, en donde a lo mejor en otros centros educativos ponen alumnos con perfiles junior, con senior, y esto hace que el aprendizaje sea menos dinámico y menos, en este caso, fluido. También tenemos lo que es el máster en inteligencia de negocio, que encaja muy en línea con una pregunta que nos hicieron los alumnos inscritos, que decían, ¿cómo encajo yo si no soy ingeniero, si no soy programador dentro de la revolución tecnológica? Este programa hay que entender que el Big Data, hay una parte posterior al Big Data. El Big Data, como bien ha comentado mi compañero Tito, pues es toda la recopilación de los datos, la analítica, la presentación, pero luego viene el post. ¿Qué hay que hacer después? Hay que tomar decisiones estratégicas. Ahí está todo lo que es la parte de CRM, el geomarketing, el Customer Experience, todo lo que es la omnicanalidad, los modelos multivariante, analizar esos datos y tomar decisiones, es decir, la implementación práctica, y para eso las compañías ya no piensan en ingenieros, piensan en perfiles mucho más empresariales, con perfiles, en este caso, estratégicos, ¿no? Que sepan interpretar y llevar a la práctica los datos que nos has dado el Big Data. Posteriormente, en la parte de marketing también, os comentaba que hoy en día las compañías están sufriendo la transformación digital, en las ventas es un claro ejemplo de ello, y por lo tanto hay que trasladar todo el proceso comercial tradicional a la parte digital. El e-commerce cada día está mucho más demandado en todos los países. La mayoría de las ventas se generan a través de este canal y por lo tanto hay que conocer SEO, SEM, analítica web, Google Ads y las diferentes formas de cómo implementarlo, ¿no? A través del programa de marketing digital y comercio electrónico. Igualmente se aprende de una forma práctica con talleres, con profesores directivos de importantes compañías españolas que te enseñan o nos enseñarán cómo llevar a cabo toda esa implementación de la parte de marketing y del e-commerce, ¿no? Tenemos también lo que es el máster en comunicación y publicidad integrada, y por último el máster en marketing estratégico, ¿no? Sumado a toda esta parte operativa del marketing, luego está la parte estratégica muy importante en todas las empresas, la parte que permite realmente a los candidatos llegar a ser ese director comercial, ese marketing manager y llevar toda la visión global del departamento, ¿no? Desde el tema pricing, del posicionamiento, toda la parte e-commerce, los diferentes canales, multicanalidad y todo, la operativa global, ¿no? Y muchos dirán, bueno, la parte académica está muy bien, pero desde la universidad queremos ir más allá, ¿no? Queremos unir esa parte académica con la parte profesional, reducir ese diferencial, ese gap, ¿no? Que hoy en día las empresas cada día pues, se quejan de que no consiguen profesionales formados o especializados en lo que realmente ellos demandan, y para eso nosotros desde la Universidad Internacional de La Rioja hemos creado 4 canales fundamentales, ¿no? Que permiten acercarnos a la realidad empresarial. El modelo de prácticas online, hoy en día, pues como hablamos de la multicanalidad, de la interacción, es un modelo que permite a un alumno en cualquier parte del mundo, imaginémonos que el alumno está en Manizales, hacer prácticas en una compañía de primer nivel de la talla de Telefónica, de Movistar, aquí en Madrid o en Barcelona o en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces es una gran oportunidad para alumnos colombianos de hacer prácticas en compañías extranjeras sin necesidad de desplazarse. Son prácticas que en este caso se realizan bajo la modalidad de consultoría, ¿no? La empresa te va asignando diferentes actividades, diferentes retos y mediante el tutor te van midiendo la evolución y el desarrollo de los mismos, y al finalizar pues tienes esa posibilidad, ¿no? De trabajar en una compañía fuera de tu país sin desplazarte. Luego tenemos el programa Inside in the Company, que lo que busca fundamentalmente es que el alumno no solamente lo vea en el aula a través del método del caso, a través de un modelo práctico de cómo funciona, sino que lo viva, que tenga esa experiencia real de estar en la compañía, de ver cómo los directivos toman decisiones, de ver la problemática, de ver los diferentes grupos de interés, de empaparse, ¿no? De esa realidad empresarial. Entonces se diseña este programa en donde lo que hace es introducir al alumno dentro de esa realidad, ¿no? Luego, fundamental, para llevar todo esto no lo podemos hacer solos, necesitamos claramente el apoyo empresarial, y para eso tenemos, como bien comentaba Tito, más de 3.000 convenios en todo el mundo con compañías de primer nivel. En Colombia, por ejemplo, tan solo unas cuantas os voy a mencionar, tenemos Siemens, Hewlett Packard, Ericsson, Grupo Bancolombia, Ecopetrol, Avianca, compañías de todos los sectores profesionales, porque hoy en día la transformación digital, la revolución 4.0 no está solamente ligada a un sector, permea todos los sectores productivos y todas las áreas productivas del país, ¿no? Y por último, un evento también, en este caso disponible para
todos nuestros alumnos colombianos o cualquier colombiano que esté interesado, que es la Feria Virtual de Empleo, ¿no? Es un evento que organizamos desde UNIR, que lo que pretende fundamentalmente también es, a través de las empresas participantes, ahora mismo tenemos para la próxima edición, que se realizará entre el 21 y el 27 de octubre, tenemos más de 150 empresas inscritas. Ellas, a través de la plataforma, lo que hacen es lanzar esa oferta profesional y el mismo candidato dentro de la plataforma aplica a estas ofertas. Luego, lógicamente, hay un proceso de selección, de evaluación y finalmente los candidatos seleccionados pues se incorporan a sus puestos de trabajo, ¿no? Es una herramienta más que desde la universidad hemos diseñado para contribuir al crecimiento de Colombia, al crecimiento profesional de nuestros alumnos y sobre todo pues también a ese desarrollo, ¿no? Que tanto nos interesa a todos lograr conseguir para que Colombia siga siendo ese eje central de Latinoamérica y estando en esa figura fundamental a nivel internacional, ¿no? Eso sería un poco lo que es nuestra presentación de las profesiones del mercado colombiano, las actuales, las futuras, de cómo la educación gira y juega un papel fundamental dentro de esta revolución actual. Y esperamos que os haya gustado. Ahora vamos a abrir paso a la sesión de preguntas y a partir de ahí, bueno, iremos contestando algunas, otras serán contestadas por nuestros compañeros que están en el chat. Entonces, bueno, vamos a leer algunas, ¿no? He estado haciendo seguimiento al chat y veo que la gran mayoría de ellas ha sido ya atendida por los asesores académicos de la universidad. Igual en cada caso, pues, pueden solicitar información y con todo gusto serán atendidos por nuestros asesores. Pasamos a responder un poco, conversar un poco respecto a las que nos habían planteado al momento de la inscripción en la Open Class. En este caso, la primera de ellas sería: ¿las carreras de pregrado y posgrados ofrecidas por UNIR a los estudiantes en Colombia son reconocidas por el Ministerio de Educación? Sí, claro. Es una pregunta tradicional, ¿no? Es una preocupación de todos nuestros alumnos y efectivamente sí lo es. Son títulos oficiales válidos en todo el espacio europeo de educación y en este caso pues títulos que cumplen totalmente la normativa del Ministerio de Educación Nacional para ser convalidados como grados, como pregrados, en este caso si hablamos de una licenciatura o un pregrado, o como maestría si hablamos de un posgrado, ¿no? Hay una pregunta que me gusta mucho, la que hace Juan Sebastián Asos, que nos dice: oye, ¿hay cifras de empleabilidad de alumnos de UNIR? En este caso, te comento, sí lo hay. Ahora mismo, más del 65% de nuestros alumnos mejoran profesionalmente, Jan, perdona. Por lo tanto, está claramente ligada lo que es la formación al desarrollo profesional. Luego también nos preguntan cuáles son las carreras más afines a la transformación digital. En este caso, dependiendo, en el caso de un título profesional, estaríamos hablando del pregrado en Ingeniería Informática, que habíamos comentado. Y si ya nos referimos a maestrías, en este caso las maestrías oficiales que ofertamos, pues muchas de las que sugerimos durante la presentación, resaltaría adicionalmente la de transformación digital en el sector de las telecomunicaciones, la de Business Process Management, nuevamente Industria 4.0, inteligencia artificial, Big Data. Básicamente, la gran mayoría de las que ofertamos en la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología. Te invitaría a que revises la página web, la oferta académica, revises los planes de estudio y solicites información que con todo gusto serás atendido. Luego, una persona, un ingeniero industrial recién graduado, dice: ¿qué línea de estudio a nivel de posgrado es la indicada a seguir en la actualidad, teniendo en cuenta las dinámicas cambiantes en Colombia y en el mundo? Pues muy en línea con lo que veníamos presentando. Nuevamente resaltar, en ese caso, las titulaciones del ámbito de la ingeniería, la de Big Data, por ejemplo, análisis y visualización de datos masivos, es el futuro, lo ponía en el portal donde sugeríamos las profesiones del futuro en primer lugar, y luego también la ingeniería informática y todo lo que se deriva. La universidad también ofertamos maestrías, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad informática, de la ingeniería del software, de los sitios web, pero por supuesto, o ámbitos más novedosos como la industria 4.0, la inteligencia artificial. Vamos, si te parece, a intercalar, ¿no?, las claro, de los alumnos inscritos a la sesión con la del directo, ¿no? Por ejemplo, también, bueno, aquí nos pregunta Juan Sebastián, que si en la parte en este caso, a ver, es que se me ha ido la parte de Bellas Artes, ¿no?, la parte de Humanidades, ¿no? Tenemos algo, ¿no?, en este caso en la parte digital. Si te parece, Juan, lo que vamos a hacer es que un asesor te va a facilitar un email de contacto para que
le puedas escribir y facilitarte toda la oferta académica que tiene UNIR. Ahí tenemos infinidad de programas en diferentes áreas y también tenemos en las artes, ¿no? Hay unos programas que encajan perfectamente con lo que es toda la nueva demanda profesional de las empresas y que también está vinculada a este sector, ¿no? No es un sector ajeno a la transformación. Luego también preguntan, ¿la maestría en riesgos laborales no es importante, no es representativa en el futuro? Pues sí lo es, evidentemente, ¿no? En Colombia, que se le conoce como salud ocupacional, en España prevención de riesgos laborales, es una titulación que va a estar en boga mientras personas estén trabajando en una oficina, ¿no? Es necesario que se cumpla con cierta normativa. En el caso de Colombia, además, el mismo Estado pide la licencia en salud ocupacional, a la cual nuestra maestría en prevención de riesgos laborales te habilitaría. Sí, ahí también, como bien comentábamos antes, ¿no? Un matiz fundamental. Hay profesiones, en este caso actuales, que podríamos llegar a pensar que a lo mejor en el futuro no tienen cabida, pero nada más lejos de la realidad, y por ejemplo esta es una de ellas, ¿no? Hablamos también de la parte de la administración de empresas, donde os comentaba que creíamos que un administrador de empresas, pues a lo mejor dices, oye, hoy sí, pero en el futuro encaja también. Claro que sí, porque siempre las compañías van a seguir teniendo personas, por lo tanto necesitamos técnicos que sepan y mejoren sus calidades y sus condiciones, van a seguir teniendo departamentos financieros y se necesitan contables, van a seguir teniendo, digamos, su estructura. Por lo tanto, las profesiones actuales no van a desaparecer en un futuro. Se generarán unas nuevas, pero las actuales seguirán, lógicamente, teniendo vigor y cabida en ese desarrollo. Respondemos un par más y dejamos... Prácticas, en efecto, bueno, muchas son ya para ser contestadas por los asesores, pero en efecto, el tema de las prácticas profesionales sí, tendrás un asesor de prácticas durante el tutor personal, luego el tutor de prácticas durante la maestría o el grado, y sí, no solamente se te harán saber los convenios con los que cuenta la universidad para que las realices, sino que tú mismo puedes plantear opciones y la universidad, como hemos dicho, tenemos más de 3.000 convenios de colaboración, realizaría un convenio de prácticas para que puedas realizarla, al menos lo procuraríamos, en el sitio en que tú desees. Sí, bueno, si te parece, ya los compañeros, los asesores seguirán con vosotros respondiendo a vuestras consultas, os facilitarán un email para que escribáis con cualquier duda, consulta que tengáis y con gusto desde aquí os atenderemos. Y por nuestra parte, gracias por haber asistido, a todos por la asistencia, la participación, las preguntas. Esperamos que haya sido de gran utilidad esta sesión y encantado y esperamos vernos en un futuro.